Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en una plática más de los miércoles. El día de hoy nos acompaña el profesor David Cebrián Tarrazón. Él es un investigador en el campo de las ciencias sagradas. Ha fusionado su doctorado en Ingeniería del Diseño y del Conocimiento con su pasión por la astrología, la espiritualidad laica y la terapia gestal. Con un doctorado que cruza fronteras entre la ingeniería y la introspección humana, David se encuentra en la búsqueda del diálogo único entre el mundo científico y el espiritual. En su trayectoria como consultor organizacional, David ha implementado principios de Socracia en diversas organizaciones, llevando consigo un enfoque de equilibrar la estructura y la empatía. Su trabajo en terapia gestal se destaca por su innovadora aplicación de la teoría del self, ayudando a grupos y organizaciones a alcanzar un entendimiento más profundo de sí mismo dentro de sus contextos laborales y personales. Como conferencista, David ha compartido su visión en varios eventos internacionales, discutiendo la integración de prácticas espirituales y astrológicas en el ámbito de la gestión empresarial. Se encuentra la búsqueda de un profundo entendimiento de cómo las antiguas ciencias sagradas, como la astrología, la Kabbalah y el tarot de Marsella, pueden influir positivamente en la vida moderna tanto a nivel individual como colectivo. Dominando tanto el español como el inglés, David ha llevado su mensaje a audiencias globales. Su interés en viajar y explorar diversas culturas le han permitido ampliar su comprensión de las prácticas espirituales alrededor del mundo, enriqueciendo así su enfoque holístico en su trabajo. Pues le damos las gracias a David por estar con nosotros el día de hoy. Él va a presentar el tema de Lilith, la sombra que resulta difícil de integrar. Muchas gracias, David. Adelante. Muchas gracias. Nada, primero de todo, disculpen. Creo que en este caso todo el movimiento de Mercurio retrógrado me ha estado afectando bastante. Y como estaba comentando antes, esto es un poco lo que debemos ubicarnos, ¿no? Muchas veces queremos escapar de este movimiento que nos atañe de los diferentes cuerpos celestes a nuestro alrededor. Y es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Para poder ubicar. Este tema de hoy para mí es uno de los elementos relevantes que fue introduciendo hace relativamente poco en la astrología, digamos, por su estudio más como a nivel, dentro astrológicamente hablando, más moderno, y que creo que es interesante poder ir integrando en nuestra práctica diaria, más allá de que podamos desarrollar la cosmología o la astrología a nivel más profesional o a nivel personal. Creo que es implica una serie de significados clave en nuestro movimiento actual a nivel personal y a nivel de sociedad. Y como siempre, cuando inicio, y a quien haya estado en una plática que anterior mía, siempre me gusta poder, aunque vayamos un poquito perdidos y un poquito retrasados con el tiempo, tener un espacio profundo de conectar. Entonces les animo a quien pueda estar en directo, o si después lo ven en diferido, igualmente se tomen un momento para cerrar los ojos, conectar con el cuerpo, para observar cómo están, para poder dedicarse a este espacio de escucha de forma profunda, pudiendo atender a las cuatro dimensiones que nos definen como seres humanos. Sí, desde ahí les animo a una primera respiración para bajar a la tierra y conectar con el cuerpo, con todo aquello que nos vincula a la tierra como planeta y como estructura en la cual nos manejamos. Una segunda respiración para abrir el corazón, para conectar con el elemento agua, para abrirnos a todo lo que está en movimiento como fluido. Una tercera respiración para abrir nuestra mente a estos conocimientos, para permitir ampliar nuestro movimiento y nuestra conciencia en este presente, dejando cuestiones del futuro, del pasado a un lado para poder integrar y conectarnos con toda aquella información que nos sea útil para nuestro propio desarrollo y evolución de nuestra conciencia. Y una última cuarta respiración para conectar con nuestra parte sutil, con el elemento fuego, con nuestra parte más profunda. Y a partir de ahí observar cómo somos partes como llamitas de un gran fuego que busca ir absorbiendo las conexiones y vincularnos a nuestra
poder comprender cuál es el nivel de su propia magnificencia. Muy bien, y desde ahí, como les decía, la idea clave es en este pequeñito espacio hablar un poquito y dar un poco del sentido, ¿no?, de esta sombra de Lilith. Y a partir de ahí la idea básicamente es introducir a través de un lenguaje visual que nos vaya conectando con esta parte magnética profunda que tiene Lilith. Y para ello inicialmente hablar un poco del mito, para después ir conociendo un poco las diferentes características de este cálculo, al fin y al cabo, porque verán, realmente no es un cuerpo celeste como tal, y luego ir viendo cómo se aplica los diferentes signos y casas para que puedan tener unas guías, una base para que después puedan aprovecharlo y puedan resolverlo en su propia carta astral. Y sin más dilación, vamos a comenzar un poco por el origen mitológico de él. ¿Quién es Lilith? Lilith, cuando nos remitimos a nivel histórico, debemos tener en cuenta que cubre o surge de dos ámbitos mitológicos, ¿no? Por un lado, la mitología mesopotámica de Mesopotamia y luego la parte judía. Generalmente es más conocida, ¿no?, la parte judía, como es dentro de esa narrativa de como la primera mujer de Adán. Sin embargo, en la parte mesopotámica es interesante también conocer la etimología. Muchas veces nos remitimos hacia lo que nos cuentan y en este caso, y creo que en general en la cosmobiología es básico, poder comprender la mitología de los diferentes términos que nos vamos manejando para poder tener una comprensión más profunda y ver las interrelaciones que después se generan cuando hacemos un estudio personal. Así, en Mesopotamia, Lilith deriva del término sumerio Lilitu, que hace referencia a espíritus femeninos, y de ahí vemos ya el origen, y en este caso asociados con el viento y en ocasiones con aspectos nocturnos o demoníacos, con lo cual ya no está describiendo este Lilitu como una figura nocturna, ¿no?, e incluso una energía femenina salvaje, indomable, ¿no?, que a menudo pues, se va a vincular incluso también con el caos y la interdependencia. Posteriormente, ya en las tradiciones ya judías, el origen de lo que entendemos como Lilith, más comúnmente conocido, surge de un texto apócrifo del siglo octavo, décimo, de Ben Sira, en la cual Lilith es descrita, ¿no?, como ya previamente supongo que conocerán, como esa mujer creada junto a Adán, ¿no?, formada del mismo barro que, es decir, al mismo nivel, y con esa misma origen y esencia. Y en contraste, evidentemente, con una jerarquía patriarcal que dominaba y que en cierta manera todavía sigue dominando el pensamiento. Con lo cual vamos viendo ya aspectos clave de esta mitología de Lilith, elementos como la rebeldía o la autonomía. Luego, también, ¿qué más aspectos, no?, cuando vemos de la parte mitológica de Lilith según esta narrativa, concretamente del alfabeto de Ben Sira? La propia construcción de Lilith, ¿no? En un momento determinado empezaron a tener Lilith y Adán conflictos, porque Adán, según lo que se plantea en este texto, lo que buscaba es una posición dominante en la relación. En cambio, Lilith rehúsa eso. Y en esa forma de rehusar pronuncia el nombre de Dios, un acto que ya conocerán de enorme poder en el ámbito judío, y así abandona el jardín del Edén, con el objetivo de poder mantener su propia autonomía. Este acto de rebeldía habla, ¿no?, de ese aspecto de desafío a las estructuras de poder y, como les digo, de esa reivindicación del derecho a la igualdad. Y después también, ¿qué pasó? Que ese rechazo a las normas también hace y nos va mostrando aspectos que después también conocemos astrológicamente como esa parte más oculta o negativa, por ser pudiese considerar también como un espíritu peligroso en amenaza del orden establecido. Con lo cual, ahí lo que estamos viendo también es un modelo donde, como les digo, la feminidad adquiere una potencia y lo que se busca es el concepto en sí del feminismo, que es la idea de poder situar en el mismo lugar a hombres y mujeres. Evidentemente, tras abundar en el Edén, y eso ya depende de diferentes historias, Lilith también hay planteamientos que dicen que después se convirtió en una figura marginal, ¿no?, que residía en desiertos y regiones inhóspitas, y de ahí también esa otra vinculación con esta parte más oscura, con la noche y con saliendo de lo establecido o lo normativo. Con lo cual, como ven, toda esta ya definición mitológica de lo que es Lilith ya no está vinculando a esta idea de la sombra.
¿no? También lo vamos viendo. Pero bueno, vamos a ir profundizando un poquito más a nivel astrológicamente para poder situar quién es realmente Lilith. Lilith en astrología también es conocida como la luna negra. Y como les decía, no se refiere exactamente a un cuerpo celeste, sino como podría ser un planeta, una estrella, sino que realmente es un punto calculado en la órbita lunar. Realmente que es el órbito, de ahí el nombre, ¿no?, de luna negra. ¿Y qué significa este aspecto de luna negra, ¿no? Luna negra es cuando este punto corresponde al apogeo lunar. ¿Y esto qué es? Básicamente es que es el lugar más lejano en la órbita elíptica de la Luna alrededor de la Tierra, ¿no? El momento en el cual la Luna le sentimos más lejos. Con lo cual ya ven, vamos añadiendo capas de información que nos está hablando de ese mismo elemento de información, ¿no? De lo oculto, de lo que está distante, ¿no? De aquello que nos plantea una reflexión. De hecho, una de las atribuciones que reflexionaba al preparar esta plática, justamente esta idea, ¿no?, de que, al fin y al cabo, parece que sea un poco como el momento en el cual, antes de un proceso de retrogradación, ¿no?, encontramos, o al final, mejor dicho, del momento de retrogradación, ¿no?, más lejano ese planeta, ¿no?, en conexión con lo que estamos desarrollando, una energía que se va acumulando y a la vez generando un potencial por ahí. Y entonces, como les digo, astrológicamente Lilith, ¿qué nos va a hablar? Nos habla, pues eso, de esta sombra personal, de estos aspectos ocultos, reprimidos o no aceptados de nuestra propia psique, con lo cual lo vamos a asociar a deseos profundos y primitivos, a la vez que también miedos que evitamos enfrentar o incluso fuerzas internas que también van a poder chocar con estas normas sociales y valores aprendidos, ¿no? Como ven, prácticamente estamos hablando, ¿no?, de ese mito de cómo se va ubicando y vinculando con esta posición propiamente, ¿no?, de la luna negra. Y luego también tenemos que tener en cuenta, aunque esto simplemente lo digo por encima y a nivel un poquito más técnico, no quería olvidar que al ubicar esta posición del apogeo y a ser al fin y al cabo un cálculo específico de la posición de la luna, generalmente a nivel de estudio profundo podemos ver tres tipos de cálculos, ¿no? Simplemente nombrarlos para que lo tengan en cuenta por si lo ven a veces en algún manual. Podemos encontrar la luna, la Lilith media, Lilith verdadera o interpolada. La Lilith media es el apogeo lunar promedio y es el que más se utiliza en la astrología actual y nos habla de una interpretación más simbólica y estable. Sin embargo, hay autores que buscan, cuando ya se tiene un mayor conocimiento y se busca poder concretar más específicamente, se calcula, se utiliza la idea de Lilith verdadera. Este caso es como el apogeo exacto, ¿no?, en tiempo real, ¿no?, del propio movimiento. Y luego, con estos dos elementos, de estos dos cálculos de Lilith media y Lilith verdadera, se establece una tercera posibilidad que es la Lilith interpolada, que se busca un balance para ajustar los movimientos para mayor precisión. Pero bueno, son diferentes formas que lo que nos hablan al fin y al cabo es esta idea de poder calcular y tener una referencia, ¿no?, y ir entendiendo esta Lilith, qué es lo que nos está hablando. Al fin y al cabo, de esta forma de reclamar la autenticidad, ¿no?, la libertad y la expresión desde una parte más bien disruptiva, ¿no? De ahí también esta vinculación con este concepto de la sombra. Y así, profundizando un poquito más en esta idea de la sombra, claro, tenemos que vincularnos al propio estudio psicológico. Y ahí el concepto de sombra, tal como lo conocemos más ampliamente, fue introducido por Carl Jung. La sombra, en este caso, lo que simboliza es esta idea de aquellos aspectos de nuestra personalidad que vamos a reprimir, o que vamos a ocultar, o que no aceptamos, porque no se alinean con esos valores o expectativas de la cultura, familia o el entorno social. Entonces, Lilith va a actuar entonces como un espejo de esa sombra. ¿Y entonces qué haciendo qué? Va a mostrarnos nuestros deseos ocultos, esos miedos profundos y esos patrones de comportamiento que no nos atrevemos y que por ello muchas veces incluso podemos negar. Por tanto, cuando vamos vinculando, si ven, esta capa primero mitológica, este significado de la propia posición de la luna en un extremo donde está ahí oculta, y vamos dándole capas de profundidad a esto, lo que nos encontramos es que en una propia carta astral nos va también a hablar de nuestras propias contradicciones internas y esta también posibilidad de resistencia a la autoridad, al control externo, como ya hizo Lilith con todo ese movimiento que hizo con respecto a Adán,
y también todo aquello que no nos lanzamos a poder comprender adecuadamente. Igualmente, si lo vinculamos y profundizamos por ahí, vamos a encontrar también, podemos hablar entonces de Lilith en tres ámbitos concretos clave. Por un lado, un Lilith en la psique, a nivel de lo que es lo que está hablando más vinculado a esta sombra. Luego también a la sexualidad, es otro de los elementos claves que Lilith, dentro de la vinculación de la feminidad en su parte oculta, es el elemento clave para tenerlo en cuenta y evidentemente la propia feminidad como tal. Así que en la psique, ¿qué nos vamos a encontrar? Lilith nos va a reflejar estos conflictos internos que pueden sabotear, dependiendo de la posición ya del signo de la casa donde se encuentre, nuestras propias relaciones, metas o el bienestar emocional. Por ejemplo, si lo ubicamos en temas de poder, como pudiera ser, por ejemplo, en una casa 10, podemos indicar cómo lidiamos, nos indica cómo lidiamos el control o la falta del control en nuestras vidas. Luego, en temas, por ejemplo, vinculados a la autenticidad, en la que, el cual también nos va a mostrar áreas en las cuales nos sentimos presionados a ser alguien que no somos, entonces ver cómo esa rebeldía también se ubica y con también ese punto de necesidad incluso de ver cómo podemos liberarnos, porque si no muchas veces puede ser que acumulemos toda una serie de rabia que después sea autodestructiva. Por otro lado, esto sería un hábito de la psique. Si nos ubicamos a nivel de lo que es el ámbito propio más de la sexualidad, Lilith, ¿qué es lo que nos va a mostrar? Nuestra propia energía más profunda, ¿no? Directa, más, incluso podríamos decir, incluso un poco vinculada a lo escorpiano, porque esa conexión con nuestro propio cuerpo y deseos. Y señalando entonces tres aspectos clave. Por un lado, elementos vinculados a nuestros tabús o deseos reprimidos. Estos aspectos de nuestra sexualidad que no hayamos podido explorar por vergüenza o por miedo, y a cabo que hayamos reprimido, ¿no? Luego, esa parte también de relación con el aspecto del placer, ¿no? Como una fuente de poder, o ver también si lo que nos está hablando es lo hemos ocultado porque hay una culpa ahí vinculado, y también, evidentemente, ya más hacia podríamos plantear nuestra parte femenina, independientemente de somos ser hombres o mujeres, esta parte de autonomía a nivel sexual, ¿no? De poder ser autónomos, independientes, auténticos en cómo lo mostramos. Y por último, otro de los elementos clave, como los de estos tres aspectos, es la feminidad, ¿no? Ese arquetipo, al fin y al cabo, que es Lily, de la mujer libre e indomable. Entonces, nos está hablando de nuestra parte femenina, ¿no? De un símbolo de autonomía, de creatividad y de fuerza, pero también de esos desafíos para poder mostrarlos. Yo ahí recuerdo un caso de una lectura de una mujer que justamente tenía a Lilith en casa uno y que tenía unas grandes dificultades para mostrarse a sí misma. Era la sensación, y ya me lo narraba, ¿no? No obviamente literalmente vinculado a Lilith, sino la atribución que le vinculaba yo, el hecho de mostrarse tal como quería ser. Y muchas veces se mostraba como una mujer apacible, pendiente de los demás, y básicamente parte de su tarea, que era mostrarse de forma auténtica, pues los tenía muchas dificultades, ¿no? También por otros elementos vinculados con su carta. Pero esto para mí fue un hecho llamativo, ¿no? Para poder comprender las dificultades que muchas veces tenía para mostrarse de forma empoderada, para poder salir muchas veces de una sumisión en la cual la vida le animaba a romper estructuras y ya se quedaba muchas veces anclada y encadenada. Y eso hacía que también se vinculara a la queja por ahí. Ahí entonces, Lilith, ¿qué nos estará hablando? Pues, por ejemplo, si encontráramos una Lilith Libra, y luego iremos viendo ya concretamente cómo se ubican en los signos, ¿qué nos encontramos? Pues una Lilith Libra puede ser que tenga conflictos. ¿En qué ámbito? Pues en las relaciones, ¿no? Libra es esta vinculación del yo-tú, y aquí es donde ver de qué manera ella va a poder, esa persona que tenga Lilith Libra, a sacrificar esa independencia. Y entonces, cómo ver de qué manera ahí se consigue esa búsqueda de igualdad, o a veces pueden haber problemas de sabotaje, ¿no? Luego, por ejemplo, otro de los ámbitos donde podemos aplicar Lilith, por ejemplo, Lilith en Capricornio, ¿qué nos podría mostrar? Pues nos puede señalar esos miedos ocultos al fracaso, ¿no? Recordar que Capricornio se vincula con la casa 10 y nos habla también de nuestro propio desarrollo autónomo, ¿no? Esa idea de conseguir unos objetivos
con a medio o largo plazo, con nuestros propios medios. Y entonces aquí ver cómo hay actitudes que pueden vincularse a un trabajo excesivo o evitar desafíos para no tener que enfrentar posibles fracasos. O una idea, por ejemplo, una Lilith en Virgo, ¿no? El hecho de ser una persona extremadamente crítica consigo misma, luchando con esa idea de cómo se acepta, ¿no? Y poniendo la crítica en vez de poder observar y atenderse a sí mismo. De todas maneras, Lilith también no es tan solo esta parte oculta, sino que también nos va a permitir conseguir y observar, tener una oportunidad para poder integrar, ¿no? Integrarnos como persona. Porque una vez que podemos contemplar esa sombra, esto luego lo veremos también como una de las oportunidades de las características de Lilith, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a poder permitir integrar esas partes que rechazamos de nosotras mismas para partir de ahí vivir. ¿Y en qué ámbitos? Pues vamos a tener fundamentalmente tres ámbitos clave en este tema de Lilith. Por un lado, la oportunidad de un reconocimiento, de poder identificar esos patrones o esas emociones que hemos podido reprimir en un momento dado para poder sobrevivir. Por otro lado, tener la capacidad de la aceptación, de entender que no somos seres perfectos, que los seres humanos somos imperfectos, porque eso forma parte de nuestra propia naturaleza y que esa imperfección al fin y al cabo forma parte de nuestra propia identidad y que a la vez eso va a tener un propio propósito. Muchas veces pensamos que en la perfección nos quedamos anclados y que tenemos que hacer las cosas de forma ideal, cuando es el ejemplo de cómo vivimos precisamente estos retos lo que permite alumbrar la vida de otras personas. Al fin y al cabo enseñamos por nuestro propio ejemplo. Muchas veces la explicación de lo que se puede estar ahí diciendo prácticamente en esta plática, a lo mejor se quedan en dos o tres detalles, ¿no? Que después la clave es poder ponerlos en práctica, ¿no? En poder desarrollar después de un trabajo personal una experiencia profunda, ¿no? Una matesis por ahí. Y de ahí esta idea de matesis también es lo que nos permitiría Lilith, porque cuando podemos entonces observar ese espejo claramente y poder trabajar esa sombra y darle luz, no para cambiarnos, sino simplemente para poder asimilar que somos también eso, entonces podemos crear con ello y mostrarnos de forma auténtica hacia los demás. Con lo cual, como les decía hace un momento, ¿no? Eso también va a ayudar a que otras personas se puedan empoderar e impulsarse a sí mismas. Y desde esa manera, ¿qué podemos, no? Podemos entonces ir transitando esos aspectos que nos generan miedo, que hemos podido reprimir o en los cuales nos sentimos que somos personas completamente auténticas. Y si vamos dando pasos, ¿no? Y vamos dando luz a esa posición de Lilith en nuestra carta, la idea es que podamos abrirnos a una vida más completa y consciente. Pero bueno, esto es el significado, ¿no? A nivel más global. La idea ahora es ir profundizando en los diferentes elementos para las diferentes dimensiones para que veamos un poco cómo se aplica. Y entonces, concretamente en la carta astral, aquí la idea es ver cómo se ubica y básicamente lo que voy a hacer es eso, ¿no? Por un lado, el elemento fuego, para Aries, Leo y Sagitario, tanto en los signos como en las casas, vinculadas, la 1, la 5 y la 9, donde ahí el fuego, una Lilith en fuego, las palabras clave que vamos a vincularlas, va a ser la idea de la pasión y de la individualidad, ¿no? Todo este elemento de Lilith se va a ubicar precisamente ahí. Luego, si lo remitimos a la Tierra, ¿qué nos encontramos? Pues hay aspectos clave que van a surgir, van a ser vinculados al tema de los deseos y del control, ¿no? Deseos lo podemos vincular a veces más bien con esta parte más taurina y el control más virginal, ¿no? Así a grandes rasgos. A nivel de aire, ¿qué podemos observar en esta Lilith? Por ahí, pues una Lilith en aire nos va a vincular fundamentalmente a conceptos de la comunicación y de idealismo. Y en agua, a aspectos fundamentalmente de emociones y espíritu. Pero bueno, dicho esto, la idea ahora es ir profundizando, como les digo, en cada uno de estos elementos. Entonces, si empezamos aquí por el elemento del fuego, ¿qué nos encontramos? Como les decía, por un lado vamos a empezar por Aries, que es una Lilith en Aries que va a ser, ¿no? Pues aquí muchas veces, ahora os lo voy a explicar, pero
Esto para mí fundamentalmente, para ir comprendiendo un planeta nuevo que no estemos acostumbradas, un consejo que les planteo es utilizar mucho el sentido común. Muchas veces estamos acostumbradas a procesar la información que nos dicen y creo que es relevante por un momento atender exactamente a cuál es el sentido de la información para nosotras. Sabemos que cuando trabajamos con la cosmobiología, no simplemente es un significado ubicado en un área en específica, sino que realmente es multidimensional, con lo cual, dependiendo de cómo estamos trabajando, podemos observar esta información de una manera o de otra. Y lo más importante, llevarlo a nuestra propia experiencia, observarlo en nuestra propia carta astral, ver qué tránsitos potentes hemos podido ir teniendo para que nos indiquen cuál es la información realmente de nuestra propia línea. Y así empezando con Aries, a nivel más general, va a representar? Pues una Lilith en Aries lo que va a representar es una energía intensa y rebelde. Estamos vinculando esta parte ahí de rebeldía a esta parte de Aries, con lo cual, según evidentemente en la posición específicamente del signo, nos va a hablar, pero a nivel genérico, de una persona fuerte, ¿no? Con esa necesidad de independencia y que no va a tolerar el control por ningún lado. Y evidentemente, como signo de fuego, pues pueden haber conflictos precisamente debido a esa actitud impulsiva y confrontativa, ¿no? Por ejemplo, personas que se nieguen a recibir órdenes, ¿no? En un contexto laboral, ¿no? Buscando pues la propia autonomía y la libertad. Luego, si nos ubicamos, por ejemplo, en el ámbito de Leo, ¿qué es? Pues bueno, aquí lo que nos encontramos es esa necesidad de reconocimiento, ¿no? Ese sol que quiere mostrarse, que le vean y autoexpresarse, es decir, verse y desarrollarse de forma amplia. Ahí, como aspectos, por decirlo así, a tratar y evolucionar, que puede ser, por ejemplo, pues un orgullo herido, ¿no? Si esa Lilith del Leo no se siente valorada adecuadamente, o evidentemente cuestiones como la exageración o la dramatización, ¿no? Para llamar la atención. Y luego, finalmente, en Sagitario, ¿cómo va a ser? Pues evidentemente vinculado a la libertad, ¿no? Tanto a nivel físico o como mental. Y entonces aquí puede surgir también ese rechazo a cualquier sistema o creencia que se perciba a la persona como un aspecto limitante, ¿no? Alguien que lo que va a buscar es esa libertad por encima de todo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si esa Lilith en Sagitario ocupa una posición cercana a una cúspide de una casa. Y luego, si vinculamos a las casas asociadas, en el ascendente en la primera casa, Lilith, ¿cómo podría ubicarse, ¿no? Pues aquí lo que hablaríamos es que esa sombra que también tiene Lilith se puede manifestar directamente en esta idea personal. Pueden ser personas que proyecten una imagen magnética o desafiante o intimidante, ¿no? Recordemos también que el ascendente nos habla también de lo que proyectamos hacia afuera. Y evidentemente también puede, a la vez, como les comentaba en este caso particular que me encontré, pueden haber conflictos relacionados con la autenticidad y el deseo de ser aceptados por quien son, ¿no? Y claro, evidentemente eso puede marcar y dependiendo de cómo Lilith, si está en un aspecto tenso con otros planetas, sobre todo con planetas de la personalidad, pues pueden ejercer dificultades para que la persona pueda afrontar, ¿no? esa capacidad de poder sentirse valorada por sí misma. Luego, en la quinta casa, lo que nos va a hablar es de posiblemente, quizás mejor dicho, de una relación intensa con la sexualidad, ese deseo de experimentar sin ningún tipo de restricciones, incluso también a nivel social de lucha, ¿no? Contra cualquier tipo de tabú social. Y posiblemente también podríamos hablar también, evidentemente, de dificultad para disfrutar, ¿no? De la creatividad o de los hijos, ¿no? Aspectos que vemos en la casa 5 generalmente. Y luego en la novena casa, ¿qué nos va a encontrar? Vamos a encontrar pues esa búsqueda de la verdad y de la filosofía de la vida, ¿no? Esa idea de incluso a veces un rechazo hacia cualquier tipo de creencia limitante sobre la propia libertad y donde se expanda esa búsqueda de la verdad interna de la persona. Si pasamos a nivel de tierra, en Tauro, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues si vamos recordando esta parte de Tauro más con los deseos materiales, aquí Lilith lo que nos puede hablar es de esa represión a la hora de obtener estos deseos, de desarrollarlos precisamente por un sentimiento de culpa o incluso un conflicto, ¿no? Entre seguridad y placer, por ahí. Por un lado, después, si nos remitimos a Virgo, una Lilith en Virgo, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a poder ver a lo mejor, como yo les decía, un perfeccionismo extremo,
y una autocrítica excesiva. Y también, precisamente por ello, una dificultad para poder aceptar críticas, ¿no? Y imperfecciones. Por eso, la persona en la cual, si no puede hacer algo perfectamente, se niegue a hacerlo. Y luego a nivel de Capricornio, ¿qué nos vemos? Pues aquí lo que va a hablar precisamente es de una ambición, ¿no? En la que busca por el hecho de huir del fracaso, ¿no? Es la idea de poder alcanzar el control máximo para remitir cualquier tipo de emoción limitante que se pudiese vivir, ¿no? El hecho, por ejemplo, de una persona que priorice su carrera profesional sobre las relaciones personales, ¿no? Por el temor en la debilidad. Y en las casas, pues un poco un trabajo anólogo, ¿no? Lo que estamos hablando ya desde el escenario. Una Lilith en una segunda casa hablaría de esa tensión en torno a la seguridad material y los valores personales. En la sexta casa lo que hablaríamos es de esa insatisfacción a la hora de poder desarrollar tareas repetitivas, rutinarias o la dificultad para poder encontrar un autocuidado. Y viendo cómo a lo mejor hay una exigencia a la hora de entrega hacia los demás y una poca tendencia a poder mirarse a sí mismo. Y en la décima casa, pues evidentemente respecto a lo que son términos como la reputación o la imagen pública, pueden haber conflictos, ¿no? Pueden haber la sensación de sentirse juzgados o haber incomprensión en sus logros profesionales. De esta misma forma, cuando nos remitimos a aire, vamos, como ven, vamos desarrollando un poquito todas estas mismas ideas de Lilith, ya particularizándolas y vinculando a aspectos concretos, ¿no? Y en esta dimensión ya más vinculado a la idea de la comunicación, en Géminis, ¿que tenemos? Pues esta idea de la dualidad interna y la comunicación que se podría utilizar de forma manipulativa. O, por ejemplo, pues en el caso de una persona que cambie de opinión para poder así encajar en grupos sociales. Por otro lado, cuando hablamos de Lilith en Libra, ¿qué nos tenemos? Pues entonces dificultades para establecer esos límites en las relaciones, ¿no? Como también decía antes con el ejemplo. O el hecho de que una persona que busque a mantener la paz en una relación, es todo solo con el objetivo máximo de evitar cualquier tipo de conflicto, ¿no? Y aquí, evidentemente, Lilith lo que vamos a obligar a esa persona es a que se tenga que revelar, ¿no? Para a partir de ahí mostrarse a sí misma. Como ven también, aquí va a ser también muy interesante, no lo he nombrado anteriormente, con todo el trabajo de Lilith, ver dónde tenemos la posición contraria, porque como saben, cuando hablamos y miramos una carta astral son ejes los cuales los que trabajamos, con lo cual es muy interesante si vemos Lilith como esa sombra en un lado, poder observar cuál es la posición y cuál es el signo y la casa con la cual trabajamos, porque nos puede ayudar a encontrar el equilibrio a la hora de manejar. Siguiendo con este movimiento de aire, ¿qué nos encontramos? Pues hablaríamos entonces de Acuario. Y aquí, evidentemente, una Lilith en Acuario va a buscar esa resistencia al conformismo y, evidentemente, va a buscar ese desafío hacia normas sociales, ¿no? Por ejemplo, una persona que se distancia de las tradiciones familiares para poder desarrollar un estilo de vida completamente original o único. Y si nos movemos en las casas, en la tercera casa, Lilith, ¿qué nos hablaría? Pues hablaría de esa tendencia de una persona a cuestionar lo que otros consideren como verdad, ¿no? Y generando así posiblemente algún conflicto. Y a la vez también un talento en un sentido más positivo, no simplemente para hablar de Lilith en aspectos negativos, capacidad para poder explorar temas tabús o poco hablados, ¿no? También permitiendo, si esto, por ejemplo, esta Lilith está en conjunción con Mercurio o Mercurio está bien aspectado, permitiendo también convertirse a lo mejor en una persona con una capacidad de comunicación magnética. Luego en la séptima casa o el ascendente, ¿qué es lo que tendríamos, ¿no? Aquí, evidentemente, estos desafíos se vincularían a las relaciones personales. Podría haber conflictos entre el deseo de conexión y la necesidad de independencia emocional. Y nos hablaría también de un potencial oculto para relaciones intensas y transformadoras, aunque a veces pues, puedan ser difíciles en su propio desarrollo, ¿no? Esa capacidad, como les digo, de cuando integramos la sombra, poder emerger un nivel más profundo de la comprensión de quién soy. Y ya finalmente en la onceava casa, pues evidentemente impactaría esta Lilith en los grupos, amigos y comunidades
Y aquí puede surgir un interés en liderar movimientos que desafíen normas sociales, ¿no? Que busquen conectar con causas progresistas o marginadas. Y evidentemente la clave aquí va a ser también encontrar ese equilibrio entre la pertenencia a una comunidad y el mantenimiento también del entidad. Y para acabar este recorrido con los elementos, ya con el elemento agua, por un lado nos encontramos en cáncer, lo que hablaría es evidentemente respecto a esta lucha de la vulnerabilidad emocional. Luego, a nivel de Escorpio, si ya estamos hablando de que Lilith hay ya una parte de intensidad y de oscuridad, de sombra, aquí en Escorpio ya es, digamos, es como un nivel máximo, ¿no? Donde ya, digamos, que se puede asociar a pasiones profundas, allá incluso a elementos vinculados con la obsesión, ¿no? Por ejemplo, una persona que puede desarrollar celos extremos en relaciones amorosas solo tan solo, entre comillas, tan solo, por el miedo a perder el control. Y luego a nivel de Piscis, pues lo que nos puede hablar esta Lilith en Piscis es esta tendencia hacia la idealización y el escapismo, ¿no? Una tendencia a confrontar la realidad a través de fantasías o adicciones, ¿no? O incluso una persona que se refugie en el arte o en la espiritualidad para poder evadir sus responsabilidades mundanas, ¿no? Y aquí es clave en recordar cuando manejamos el trabajo también de los elementos, como les decía, igual que a nivel de signos, ver, por ejemplo, pues en este caso, el trabajo en Virgo, ¿no? A desarrollar para poder equilibrar todo esto. Y luego dentro de las casas, ¿no? Lo que tendríamos ya para ir finalizando este apartado de explicación, tendríamos una lid en la cuarta casa que nos remitiría esa energía más en la familia y el hogar. Podemos encontrar traumas asociados a ese apartado y a la vez también un potencial para que el hogar refleje realmente la verdadera naturaleza, ¿no? Aunque en el proceso sea bastante duro lo que se desarrolle. Luego en la octava casa, como no, va a haber una fuerte conexión con las áreas de transformación, sexualidad y recursos compartidos. También podemos encontrar ahí un magnetismo sexual o evidentemente un interés en temas ocultos o tabús. Evidentemente eso va a generar toda una dificultad en asuntos profundos, incluso experiencias pasadas, y a la vez una capacidad para, como tienen generalmente lo que es ofrece la casa octava, esa regeneración personal y guiar a otras personas en procesos de cambio. Y para acabar ya todo este recorrido, espero que les pueda servir estas pinceladas con los diferentes signos y casas, nos encontramos a Lilith en la 12ª casa, ¿no? Para acabar. Y aquí, en esta casa que evidentemente nos va a conectar con el inconsciente, con los sueños y la espiritualidad. Puede ser que así nos encontramos en este caso, cuando está Lilith en esta casa, miedos profundos o traumas, pero a la vez tengamos una oportunidad para sentir una conexión con lo colectivo a nivel más general, ¿no? Con la capacidad de explorar temas espirituales, ¿sí? Bueno, temas espirituales psicológicos a nivel más profundo. Y evidentemente el potencial es integrar esta sombra, ¿no? Que además en una casa 12 puede ser realmente muy profunda, incluso karmática, ¿no? A través de un trabajo a nivel espiritual, introspectivo, para ir asimilando en su propio desarrollo. Y así, para finalizar este recorrido, les quiero mostrar cuáles son, a nivel general, para que también se queden un poco, por un lado, los desafíos que Lilith al fin y al cabo nos va a hablar, que como ven, voy dándoles vueltas un poco al mismo concepto desde diferentes perspectivas para que sí lo vayan asimilando y luego también oportunidades vinculadas a él. Vamos así a empezar con los desafíos de Lilith. Así, ¿qué es lo que nos ofrece Lilith, por un lado, cuando queremos trabajar con esa energía? Evidentemente, vamos a enfrentarnos a todos aquellos aspectos que a lo mejor hemos ignorado, evidentemente, como les digo, dependiendo del signo o la casa que nos encontremos, pero podemos buscar o atender fundamentalmente a 4 dificultades comunes, ¿no? Por un lado, la primera clave es el miedo a la vulnerabilidad. Lilith va a poder señalarnos áreas de nuestra vida donde nos sentimos expuestos o juzgados. Y entonces el hecho de reconocer estas partes nos puede generar mucho temor, especialmente si hemos asociado esas vulnerabilidades a una idea de rechazo o un fracaso en el pasado. Ahí es muy importante, pues, poder trabajar con un apoyo terapéutico, psicológico, para poder ir viendo, ir permitiendo sacar de una forma
estable y consciente todo este trabajo. Evidentemente ahí todo el desarrollo espiritual es básico para que entonces veamos que la vulnerabilidad tiene un secreto maravilloso y es el hecho de que cuanto más vulnerables somos, más permeables somos a lo que nos sucede en la vida, más profundamente podemos vivir, más podemos apoyar y empatizar con la otra persona. Y esto es maravilloso porque realmente nos hace sensibles a lo que sucede a nuestro alrededor. Y si somos sensibles, entonces podemos cambiar las cosas. Si nos encerramos en un entorno opaco, en el cual simplemente buscamos el control, es difícil que por un lado podamos cambiar. Y si no podemos cambiar, también es muy difícil que podamos evolucionar nuestra propia conciencia. Una segunda dificultad de Lilith como desafío va a ser el conflicto con las normas sociales, ¿no? Sobre todo en estas casas donde, o signos donde podemos encontrarnos ese trabajo como un elemento clave, ¿no? Porque al fin y al cabo esta energía de Lilith va a desafiar estas convenciones sociales, culturales y familiares. De aquí poder afrontarlo puede ser nos obligue a cuestionar roles impuestos, creencias aprendidas o comportamientos que a lo mejor originalmente considerábamos aceptables. Y el hecho de poder desafiar, evidentemente nos va a resultar incómodo, porque puede ser que nos sintamos incomprendidos por parte de las personas que nos estaban acompañando originalmente. Pero por otro lado, como le estoy comentando, Lilith nos aguarda con ese regalo de abrirnos a nuestra propia autenticidad, a poder mostrarnos de forma libre y que en ese momento tener contacto con personas que nos vean y nos acepten tal como somos, no que nos vinculemos exclusivamente a una apariencia de lo que creemos que el otro quiere de nosotras. Luego, un tercer aspecto dentro de este proceso de integración básico va a ser también el trabajo hacia el autorrechazo y la culpa. Vinculado un poco con lo que estaba comentando anteriormente, es clave también entender que Lilith va a representar nuestra carta aquellos aspectos que hemos aprendido a considerar como inadecuados o incorrectos. Y que esto evidentemente va a estar despertando sentimientos de culpa o vergüenza, ¿no? Dificultando nuestra propia aceptación. Si somos capaces de poder observarlos, ¿no? Y poder hacer este trabajo que estoy comentando, vamos a tener esa oportunidad de ir desplegando áreas de nuestra propia personalidad, de nuestra propia conciencia, que nos va a permitir abrirnos, ¿no? a lugares profundos en nuestro propio desarrollo. Ahí, por ejemplo, justamente tengo una experiencia personal de un amigo que justamente él tiene a Lilith en lo que es la casa uno y el desarrollo de sí mismo, ¿no? Además, siendo un sol en Leo en la casa 9 ha sido un trabajo profundo, ¿no? No es, en este caso, ha hecho más ahora justamente con un tema personal profundo con respecto a su padre y el hecho de mostrarse a su padre de forma completamente transparente. Evidentemente en el proceso me narraba, ¿no? La vergüenza, la culpa, son barreras que ha tenido que traspasar para poder llegar ahí. Pero a través de mecanismos creativos, en este caso he utilizado mucho esa energía leonina, ¿no? Incluso a través del baile, de la escritura, ha podido ir transitando y avanzando todos esos aspectos de rechazo propio y acercándose también de esa misma manera a su propio sol. Y luego otro de los elementos clave que ya he ido comentando también, como el último a tener en consideración, es que Lilith, si no se trabaja, uno de los desafíos que nos genera es evidentemente que plantee un patrón autodestructivo. Porque, ¿qué pasa? Que si no lo trabajamos, esta energía puede manifestarse entonces de manera descontrolada. De ahí generando a veces conductas compulsivas, sabotaje en las relaciones o excesos a nivel emocional. Y evidentemente vincularnos, ¿no? a un estadio perpetuo de culpa o de vergüenza, ¿no? Al rechazar y negar estos aspectos para poder ir profundizando en ellos. Evidentemente toda esta sombra es difícil de poder transitarlo, pero igualmente es clave entender que tenemos elementos de capacidad para poder avanzar y comprender un poco cómo aceptar ello. Entonces, si podemos ver esta parte reprimida
como a través de un cáliz, de una perspectiva de valentía y disposición, podemos abrirnos a una perspectiva más profunda. Y entonces es cuando surgen las oportunidades de vida. Aunque como estamos hablando, y está dentro de la parte de desafíos, lo podemos vincular a esa sombra, podemos también desarrollar una serie de estrategias que nos ayuden, ¿no?, a poder desarrollar una conciencia en esas partes ocultas que nos pueda costar ver. Una primera estrategia que puede ser útil es la herramienta del propio desarrollo del autoconocimiento a través de la reflexión, ¿no? El hecho de poder reconocer y explorar esos patrones, identificar los miedos, los deseos o esas emociones reprimidas van a ser básicas. A partir de ahí, una herramienta como por ejemplo puede ser la escritura, en el sentido de, por ejemplo, tener un diario o un espacio personal profundo para poder narrar estas cuestiones va a ser muy interesante. E incluso preguntas clave para la reflexión, como por ejemplo, ¿en qué áreas de mi vida respecto a donde tenga situado a Lilith me puedo sentir restringida o incomprendida? ¿O cómo manifiesto mis deseos más profundos en mi vida cotidiana? Va a ser cuestiones que nos van a permitir tener esa oportunidad a la hora de poder abrir. Luego, evidentemente, como ya os decía, otra de las herramientas para poder, estrategias para poder desarrollar e integrar Lilith va a ser lo que les comentaba, ¿no?, la terapia y el trabajo emocional, para a partir de ahí poder abordar todas aquellas cuestiones que a nivel individual no podamos para poder afrontarlas adecuadamente. Luego también, como les comentaba en el caso de este amigo, la creatividad va a ser una herramienta de integración maravillosa. Entonces, como nos ofrece aspectos ocultos, las actividades artísticas vinculadas a la escritura, a la pintura, a la danza o la música, pueden ser canales que a lo mejor no podemos, para expresar cosas que a lo mejor no podemos poner en palabras. Y que entonces, si podemos crear desde ahí, lo que hacemos al fin y al cabo es simbólicamente con una linterna poder alumbrar ese apartado que si no a lo mejor estaba generando una limitación y que de esta forma podemos integrar. Y esto me hace recordar, por ejemplo, un trabajo bellísimo dentro de una de las corrientes del budismo, donde ante aquellas cosas que no aceptamos de nosotras mismas, lo que hacemos es poder observarlas como un demonio. Y lo que hacemos es colocar el demonio delante de nosotras e ir buscando de qué manera podemos conseguir una integración. Y lo que se busca es transformar progresivamente a través del diálogo con el demonio en un aliado. Y entonces vemos cómo ese demonio que a priori nos generaba rechazo, distancia e incluso posiblemente quizás asco, vamos viendo cómo se va transformando, porque al fin y al cabo es una sombra que nos describe a nosotras mismas y que de esa manera vamos integrando progresivamente nuestra propia vida. Y evidentemente la última estrategia o línea para poder integrar, como ya también hemos estado hablando, es la espiritualidad, ¿no? El hecho de poder, cualquier tipo de práctica que nos vaya vinculando y nos vaya permitiendo poder sostener todos estos apartados profundos, pues evidentemente nos va a poder facilitar esa integración en nuestra vida e incluso la capacidad de poder utilizar, además de la astrología, por ejemplo, el tarot, ¿no?, donde podemos ver otros símbolos o arquetipos para a partir de ahí profundizar en todo este trabajo. Al fin y al cabo, como conclusión un poco de todo este recorrido, ¿qué es lo que, pues viendo ya la hora que es, qué es lo que nos hemos encontrado? Les quiero que se queden con esta idea de Lilith, ¿no? Por un lado, el ser muy consciente de dónde surge, cuál es su origen, ¿no?, y su simbolismo, de esas raíces mitológicas en las tradiciones mesopotámicas y judías. Hemos construido un arquetipo de autonomía, rebeldía y confrontación con lo reprimido, ¿no? Representa al fin y al cabo una fuerza que nos impulsa a cuestionar las normas impuestas y a buscar nuestra propia verdad. Luego hemos ido hablando también de Lilith a nivel puramente más astrológico, ¿no?, hablando de esas áreas donde debemos enfrentar esa sombra, esos deseos reprimidos, emociones no procesadas o luchas con el poder y la aceptación personal, ¿no? Y al cabo, Lilith es un punto que nos va a conectar lo inconsciente con lo consciente y donde nos va a mostrar aquello que hemos rechazado y que tenemos también, al fin y al cabo, la responsabilidad de integrar. También, finalmente, les hablaba de estos desafíos y oportunidades, ¿no?
Al fin y al cabo, Lilith nos invita a confrontar miedos, tabúes y conflictos internos. Evidentemente esto es incómodo, pero también este proceso nos puede llevar a una mayor autenticidad y equilibrio. Y a través del autoconocimiento, la creatividad o la espiritualidad, Lilith nos puede ayudar y enseñar a mostrar nuestra propia sombra y transformar en una fuente de poder, creatividad y sabiduría. Y como no, pues evidentemente hemos estado trazando cómo sería esa vinculación de Lilith con cada uno de los signos y casas, ¿no? Para que tengan como pinceladas y después puedan trabajar. Así que muchas gracias por este espacio. Espero que os haya resultado interesante y me abro pues, a cualquier tipo de preguntas o cuestiones que puedan. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, vamos a dejar de compartir para ver si... gracias. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, desea abrir su micrófono, puede hacer la pregunta directamente. Muy buenas tardes a todos y todas. Doctor Cebrián, muchas gracias por compartir, por la explicación. Fue muy rápida, pero bueno, algunas notas logré tomar. Es solo para solicitarle referencias bibliográficas. Es un tema sumamente amplio que ciertamente requiere un poco más de profundidad para comprender sobre todo la información tan sintética que nos ha proporcionado. Entonces, si nos pudiera apoyar con eso sería maravilloso. Muchas gracias. Pues la verdad es que voy a dificultar un poco la respuesta por ahí porque ha sido un trabajo bastante, ¿cómo decirles?, de desarrollo personal. Entonces, más de ir recopilando información, diferentes autores, no he tenido una referencia concreta de una fuente que les pueda indicar. Igualmente, les buscaré bibliografía específica porque muchas veces lo que sucede en estos ámbitos es que la información se vincula de forma breve y es al fin y al cabo Lilith una posición astrológica que vamos integrando, ¿no? En la actualidad, que es relativamente moderna. Con lo cual, buscaré para a ver si hay alguna referencia que les pueda servir. Disculpen la velocidad porque me he intentado como también adaptar a los tiempos, ¿no? Y no quería tampoco demorar. Igualmente creo que en un apartado de conversación esto siempre es rico. De todas maneras, les haré llegar a lo que es el comité del COIPCO las referencias correspondientes para que después en el grupo de WhatsApp se pueda compartir para que lo tengan a su disposición. Muchas gracias. Sí, David, muchas gracias. Adelante, Edna. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, David. Excelente charla. Buenas tardes a todos. Bueno, referente al desafío que usted comentó en Lilith, el desafío en el elemento fuego, que son 3 signos, ¿se manifiestan los desafíos de distinta forma en cada signo de elemento fuego? Sí, claro, porque ¿O es, claro, va vinculado dependiendo del signo específico. No es lo mismo, lo único que, claro, he tenido que ir como resumiendo, disculpen si alguna información no se tira. Básicamente aquí lo que es interesante es ver cómo es la energía, en este caso del fuego, cómo se vincula, ¿no? Porque primero tenemos una energía cardinal que nos impulsa, que es la de Aries, ¿no? Luego sí, otra energía fija de Leo y luego otra parte mutable, que es la de Sagitario. Evidentemente, esta Lilith no puede tener las mismas características en un fuego que emerge, ¿no? Con su impulso, como una llamarada, ¿no? Que es al fin y al cabo el simbolismo de Aries, que en un fuego sostenido, que es el del Sol, ¿no? Vinculado a lo que es el elemento Leo, o el de Sagitario, que al fin y al cabo lo que hace es moverse, ¿no? Entonces, ujú, desde ahí sí que es interesante ir observando justamente, pues eso, específicamente el matiz, ¿no? Porque, por ejemplo, como les comentaba, una Lilith en Leo que nos va a vincular, ¿no? Puede ser que nos hable de un orgullo herido, ¿no? También, o una parte de dramatización o de exageración, ¿no? Por esta parte de sombra dentro de la propia apartado de Leo, ¿no? Y también, evidentemente, teniendo en cuenta en qué caso está. ok. ¿Y qué signo rige a Lilith? ¿Cómo sabe uno en qué signo? Ahí, generalmente para saber dónde encontrar a Lilith, actualmente con muchas veces muchos softwares de astrología o páginas de internet donde puedan hacer el cálculo. Por ejemplo, estoy recordando ahora, creo que es Carta Natal, eso es una de ellas, o el sistema que utilicen, o
astro.com, quiero decir, gratuitamente pueden buscar y entonces lo que deben es añadir, señalar a Lilith para que vean dónde tiene la posición en su carta astral. Ah, muy amable, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, David. Adelante, Estefanía. Hola a todos, buenas noches y bueno, buenas noches aquí, muchas gracias David, muy buena la información, rápida pero concisa. Y yo tengo una pregunta y es, siendo Lilith la parte más lejana de la luna, bueno, como punto matemático, la luna negra, ¿cómo lo interpretarías teniendo a la luna y a Lilith en el mismo signo? ¿Cómo influiría eso? A ver, aquí en este caso realmente lo que debemos es ir viendo la unión al fin y al cabo de la energía, ¿no? Porque claro, estamos hablando de una posición propia de la luna y entonces lo que nos está repitiendo al fin y al cabo es esa luna donde se encuentra, ¿no? Que es justamente en esa Ok, posición más digamos en alejada. este, vale, en este caso, ok, digamos, pues lo pregunto por mí, que como le dijiste, la mejor manera de aprender astrología es viendo la propia carta. Entonces, he sabido que Lilith en Piscis no es una Lilith muy fácil, como, a ver si es muy evasiva. Entonces, teniendo allí mismo a la luna y a Lilith ahí también, como que lo hace más fuerte esa energía tan pisciana, tan neptuniana, digamos. Claro, aquí, sí, por un lado, sí, le confirmo eso. Luego también sería interesante ver dónde está colocado el Sol y en qué casa también está precisamente ese signo de Piscis, porque claro, la Luna justamente al ser, podemos verla como, al fin y al cabo, un cuerpo celeste dependiente, es Ujú, muy interesante cuál es su vinculación con el Sol, ok. además de saber en qué casa está, mejor dicho, en qué área también de la carta astral. Por ejemplo, pues esta luna en Piscis con este Lilith, si lo ubicamos precisamente, por ejemplo, arriba, pues va a ser esta parte escapista, va a estar ligada precisamente a un área del propio desarrollo de la persona, con lo cual a veces lo que huya es de su propia responsabilidad a la hora de poder desarrollar una profesión, ¿no? Su propia carrera, ¿no? Y donde ahí, por ejemplo, pues cuestiones sí, como elementos de evasión o de dependencia puedan ser muy potentes, ¿no? Porque si ya conocemos una característica de una luna en Piscis, que es muy empática, ahí puede ser precisamente esa parte. Pero por otro lado, podemos encontrar también una oportunidad maravillosa a la hora de poder conectar precisamente no como con esa evasión, sino aprovechar esa capacidad de empatía profunda con lo espiritual para hacer un trabajo muy profundo e incluso de apoyo hacia otras personas, ¿no? Porque a la vez Vale. puedo interpretar, así entiéndame, Ujú. que lo estoy haciendo Sí, a sí, sí, grandes sí. rasgos. Sí, sí, Pe- mientras lo dices, yo voy haciendo las relaciones también. Gracias. Entonces puede ser una oportunidad muy bella para profundizar en lo artístico y en lo espiritual. Y entonces poder conectar a un nivel tan profundo que sea de ayuda, ¿no? Para ver y después también entender a nivel astrogenealógico cuál es el motivo también de esa posición, ¿no? Ujú, No quedarnos simplemente en mi propio desarrollo personal, sino entender el contexto generacional de para qué, ¿no? Ubico precisamente esa posición, ¿no? ¿Qué es lo que es, de qué manera contribuyo a lo que es el árbol familiar? Y evidentemente, si tengo conciencia un poco cuál es el nodo sur donde lo tengo colocado, ¿no? Para ver un poco también esa progresión, ¿no? Esto nos llevaría ya a una meta, pero muchas veces es importante y muchas veces lo he podido comentar en otras pláticas, la importancia de la visión sistémica de la astrología, ¿no? No simplemente quedarnos con las características de, en este caso, de una vinculación entre dos cuerpos celestes, ¿no? Sino ver también el fondo de todas las vinculaciones que haya, ¿no? A partir de ahí. Lo digo también para que no se quede únicamente con esta visión, sino que le ayude, ¿no? A encaminarse. claro, sí, lo entiendo. No, y no es por acaparar lo último que ya digo, perdón. Pero claro, entonces si la luna, digamos, representa a la madre en una casa 4 por ejemplo, que es el caso mío, allí se pueden trabajar mucho estos temas que hablabas de genealógico y cómo ayudar a ver, no sé, la mejora de patrones o de cortar patrones también generacionales y todo eso, me imagino también. Exacto, sí, ahí sería una oportunidad bellísima con todo lo que es el trabajo familiar para desarrollarlo a partir de ahí.
Y luego Ok. también tener en cuenta que la casa 4, lo digo porque tengo otro de los casos recientes que he estado estudiando, nos puede vincular también con la figura del padre, como la casa 10 se vincula con la madre. Entonces también es interesante la figura del padre, no para tomarlo como un aspecto de que sea siempre así, sino Mm. simplemente como una variable más si puede contemplarla, ¿no? Porque por ahí también pueda ser, le dé pistas, ¿no? A profundizar. Vale, muchas gracias, David. Gracias. Pues muchas gracias, David. Si alguien más desea abrir su micrófono, hacer una pregunta, en el chat no tenemos más que puras felicitaciones. Entonces, no sé si alguien más desea participar. Buenos días, aquí todavía. Yo tengo mi Lili en Sagitario, soy Sagitario, y pues no sé, así como que me capta como mucho fuego, mucho, y está en casa 12 aparte, o sea que como que sí, mucho trabajo, ¿no? Eh, y también la otra cosa es, ¿la Lili aplica solamente para mujeres o también en la parte femenina del hombre? A ver, empezando por lo último, yo justamente comentarles que tengo a Lilith en Sagitario también en la casa 8 y por mi experiencia personal y después como les comentaba también este amigo, para mí ubica tanto en hombres como en mujeres. Lo he nombrado en un momento determinado. Es al fin y al cabo son características que vinculan nuestra parte femenina. Y bajo mi humilde perspectiva, al fin y al cabo, tanto hombres como mujeres tenemos partes masculinas como partes femeninas. De hecho, Correcto. como entenderán, ¿no? Manejamos igual que Marte y Venus, pues evidentemente Lilith lo que nos permite es entender. Para mí, de hecho, igual que pasa con los 4 asteroides que y dependiendo de corrientes astrológicas como se pueden estudiar, ¿no? Como uno, Vesta, Palas o Ceres, lo que creo que socialmente estamos abriéndonos en esta última etapa, en estos últimos años, es a integrar también aspectos femeninos cuando hacemos un estudio de una carta astral, ¿no? Tradicionalmente, más antiguamente, a veces más había un sesgo hacia lo masculino. Y creo que toda esta vinculación de los asteroides, o en este caso el estudio de Lilith, nos abre la posibilidad de integrar lo femenino, entendido como rasgos de que tanto un hombre como una mujer pueden desarrollar. Y además integrando también situaciones actuales como, por ejemplo, personas de género no binario, ¿no? Con lo cual, donde esto incluso a veces se puede volver incluso difuso. Entonces, por ahí, evidentemente, es un sí, ¿no? Y luego sobre lo que comenta, evidentemente vuelvo a remitir un poco lo que comentaba antes la compañera Estefanía, ¿no? Evidentemente es un reto, sin lugar a dudas por lo que está comentando, pero yo creo que aquí, con estas pinceladas que le he estado brindando, donde empieza realmente el trabajo es con una misma, ¿no? Es o ir observando dónde están estas cuestiones, por ejemplo, pues este deseo de libertad, cómo se ubica, cómo se desarrolla, si hay una vinculación más en el desarrollo espiritual, cómo es también, si hay algo limitante que esté bloqueando, o el hecho o hasta qué punto realmente hay un dolor interno profundo, antiguo, que pueda estar también asociado. Es decir, que ahí es donde realmente quienes nos gusta profundizar empieza nuestra propia tarea personal o si nos dedicamos al acompañamiento a poder comprender qué simboliza a nosotras mismas, ¿no? En este caso está Lili. Y creo que ahí es donde debemos empezar a profundizar. Como les comentaba, para mí en este caso, al ser un trabajo casi terapéutico, es decir, quitando el casi, también creo que es maravilloso en el sistema de arquetipos que sea, pues poder buscar elementos complementarios que nos puedan ayudar, ¿no? Como les decía, por ejemplo, que les he comentado la cuestión del tarot, como pueden ser otro tipo de herramientas o la parte puramente creativa, ¿no? Para poder ver qué hay aquello oculto que muchas veces a través de la mente racional vamos a tener en más oculto. Y además, con lo que me está diciendo de esta Sagitario en casa 12, incluso igual que en la compañía Estefanía, creo que esta parte de desarrollo creativo puede ser Sí, una parte muy interesante para poder vislumbrar aquello que a lo mejor pueda costar de otra manera poder salir. sí, muchísimas gracias. Pues muy nutritiva su clase, me encantó. Y
repito, como... Lourdes, se te cerró el micrófono. Oh, Sí. sí, perdón, como les digo a todos los maestros, gracias por compartirnos, porque ya he escuchado a Lili varias veces, pero cada vez que nos presentan algún maestro su exposición es otra retroalimentación y cada vez capta uno mejor las cosas y precisamente en qué tenemos que trabajar individualmente. Muchísimas gracias y bendiciones a todos. Gracias. Bien, muchas gracias, Lourdes. Adelante, Zulay. Estaba primero Sandra. Perdón, adelante, Sandra. Sí, muchas gracias. No, en realidad estaba Zuley, pero hago una pregunta rapidísimo. Con respecto a la parte de integrar la creatividad, sí, como parte de nuestras posibilidades para integrar mejor a Lilith. Solo pensando un poco en voz alta, ¿sería posible considerar, por ejemplo, que los signos de aire buscaran una actividad que implique justo este elemento, lo mismo que los de fuego, lo mismo que los de tierra y los de agua, se me ocurre? Que esto pudiera apoyar un poco más esta integración de Lilith. Ejemplo, bueno, perdón por hablar de mí, pero yo soy Libra, tengo a Lilith en Libra, y entonces parte de lo que yo he disfrutado muchísimo siempre es la parte del canto. Encuentro que también tengo bueno, mi ascendente es Aries, ¿sí? Pero tengo el nodo norte en Acuario. Entonces la parte de la vinculación de armonía en las masas es muy interesante para mí. Y he encontrado que cuando justamente practico actividades artísticas en conjunto, para mí me nutren mucho, ¿no? Que eso pudiera ser. Entonces, como buscar esas mismas posibilidades de acuerdo a los elementos base de los signos de cada persona pudiera ayudar. Solo como pregunta esta reflexión. Gracias. Sí, bueno, creo que se ha contestado a sí misma. Es decir, que creo que esta es para mí la clave, ¿no? De lo que estamos comentando esta tarde-noche, ¿no? El hecho de poder encontrar nuestros propios mecanismos para poder apoyarnos en el propio desarrollo de nuestra conciencia. Y claro, con lo que me estaba contando lo que surge, ¿no? De un canto coral, ¿no? El hecho en sí de poder, o cualquier otro ámbito, ¿no? Donde la expresión es básica, ¿no? De esa comunicación para a partir de ahí desarrollar ese proceso de sanación, ¿no? Y en este caso de integración. Entonces, luego incluso espacios que puedan ser también de trabajo terapéutico a nivel grupal, donde el canto también se pueda vincular a partir de ahí, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, haber hecho algún tipo de práctica en ese sentido. Yo soy Sol en Acuario y Luna en Piscis, ascendente de Tauro. Y ahí esto es una de las cuestiones que para mí han sido el trabajo con la voz, han sido maravillosas, ¿no? Entonces, el poder trabajar y conectar con esa expresión para entonces poder destensar, porque al fin y al cabo las cuerdas vocales nos hablan de nuestra propia tensión interna, ¿no? Entonces, poder destensar desde ahí, maravilloso, ¿no? Así que creo poco que añadir. Gracias por la sugerencia, ¿no? Yo creo que puede ser ilustrativa para otras personas. Gracias, Sandra. Muchas Ahora sí me toca a mí. gracias. Sí, adelante. Gracias. David, una luna, una Lili en Géminis, en la casa 9, en oposición a la luna y al sol natal. Interesante. Entonces, tenemos Lilith en Géminis, ¿en qué casa? 9. 9. Ah, claro. Claro, tenemos aquí, bueno, para que vayan situando, lo que tenemos son situaciones donde los signos están opuestos a las casas, con lo cual el signo está haciendo un trabajo de alumbrar la posición, ¿no? Son escenarios donde continuamente hay un trabajo, ¿no? Se desarrolla, la vida se considera como un trabajo, ¿no? Porque es como escenarios donde está la energía opuesta a la que pertoca. ¿Qué ocurre? Que al fin y al cabo, en esta situación debemos contemplar cómo, y esto es un elemento que estoy introduciendo hace poco, y es una hipótesis, no les voy a ser honestos, y aquí está Lilith, lo que nos está representando es casi también la propia sombra del Sol. El Sol, donde se ubica, como estamos hablando de polaridades, y recuerden que Lilith lo hemos dicho, ¿no? Esta luna está muy iluminada, lo que puede ser es que esta Lilith nos vincule aspectos de mucha sombra, ¿no? En la casa 9, con lo cual, ¿qué ocurre? Que esta posición de cómo desarrollo mi propia comunicación para generar una filosofía de vida que sea coherente
¿no? Si ven, estoy vinculando el significado del signo con el escenario de la casa, puede ser el reto, donde quizás lo que pueda predominar sea y alumbrarse al fin y al cabo, sea el propio desarrollo de la propia comunicación de lo que aprendo y lo comunico. Quizás en la reflexión hay una duda, miedos en la propia reflexión de cuál es mi sentido de vida y de cómo esto lo expreso. Se me ocurre, ¿eh? Si le puede servir de apoyo, Zulay, a la reflexión, ¿no? Porque al fin y al cabo, este sol y luna, que estamos hablando de una luna nueva, es una luna en la cual la luna va a estar oculta, ¿no? Es decir, y va a haber una parte de oscuridad a nivel emocional, donde el sol, la luz va a primar mucho del ego, pero las emociones pueden quedarse en un segundo plano. Entonces aquí es interesante ver todo este trabajo de expresión, cómo se pueda manejar para que haya un respeto hacia mi propio diálogo interno, hacia mi propia construcción de la realidad. No sé si le llega a aclarar algo al respecto. Sí, David, muchísimas gracias. Muy amable. Excelente exposición. Muchas gracias. Adelante, David. Listo, gracias. Aquí David. Yo tengo duda en los aspectos, porque si Lilith es la sombra de estos miedos, estos deseos profundos, ¿cómo aplica cuando hay aspectos en tensión o aspectos positivos, ¿no? Por ejemplo, un trino. ¿Cómo funciona ahí? ¿Que el miedo fluye más o cómo funciona esa energía ya manejando aspectos? Sí, gracias, Tocayo, por traer este aspecto a la luz, porque es verdad que no, claro, al fin y al cabo, en una hora pues, he ido también como vinculando cuestiones que pudiesen ser más relevantes, ¿no? En el tiempo. Y esto es un aspecto que, valga la redundancia, no he nombrado. Aquí, para mi perspectiva, depende del tipo de planetas en los cuales se aspecte. Muchas veces nos acostumbramos a trabajar aspectos tensos y quedarnos simplemente con aspectos tensos o aspectos que, digamos, puedan apoyar, ¿no? Pero para mí es interesante entender ese aspecto hacia dónde está dirigido. Por ejemplo, si estamos hablando de un trígono con Mercurio, ahí puede ser que haya un apoyo para poder comunicar esa sombra. Y entonces ahí yo he podido ver un ejercicio positivo donde yo pueda expresar esa sombra. Pero también puede ser que si por lo que sea ese Mercurio no está bien aspectado dentro de lo que es la propia estructura de la carta, esa persona tenga dificultades de comunicación y entonces esto apoye lo contrario. Y digamos que el apoyo sea en un sentido negativo, podríamos decir negativo, ¿no? Dificultando esa capacidad de poder conectar con la sombra y entonces a lo mejor teniendo dificultades. Como les digo, si se han dado cuenta, ha sido de una forma espontánea, en el desarrollo de la clase de hoy les he explicado dos casos de conjunciones donde estaban en dos casos Lilith en la casa 1 con dos ejemplos opuestos. En uno donde un Lilith en la casa 1 era muchas dificultades para poder mostrarse tal como es esa persona y por el otro lado un caso donde eso le impulsaba a conectar con quién es. Entonces, para mí eso puede ser eso. Luego, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si nos encontramos un aspecto tenso como una cuadratura con Marte, aquí, dependiendo evidentemente si, por ejemplo, resulta que esta cuadratura, la Lilith está en un signo de fuego, puede ser que entonces la persona pueda ser muy beligerante a la hora de poder desarrollar esas acciones. Y esta parte oculta sea como una parte reivindicativa. Que si ven, al fin y al cabo, Lilith tiene, si lo pudiésemos ubicar a un signo como tal, ¿no? Un regente, ¿no? Que tampoco tiene, bueno, mejor sí que lo hay, ¿no? Lo que he estado investigando no lo he encontrado, pero es decir, posiblemente algún autor sí que lo haya vinculado, como ven, tiene a veces matices escorpianos, ¿no? Por lo que estábamos hablando a partir de ahí. Entonces, si hay un aspecto tenso con un signo ya más vinculado con una energía, esto se puede llevar a trabajar desde ahí, ¿no? Entonces, creo que es clave entender planeta va a estar vinculado para entonces a partir de ahí poder determinar cómo va a afectar y evidentemente cómo está representada en la propia carta. Disculpe, Tocayo, de no darle más detalles, ¿no? Y de ser más
específico, pero creo que es importante tener esta visión sistémica, ¿no? Y Ok, no sí, me da una simplificar. idea muy grande de de cómo funciona. Muchas gracias. Ay, Francisco, creo que está hablando y está con el micrófono silenciado. Sí, mi Mercurio anda muy lento. Pues agradecerte, David. Les decía que estábamos sobre el tiempo, pero al fin y al cabo, si alguien tiene una última pregunta que hacerle, levante la mano. Bueno, pues si no, yo te diría que ha sido una exposición, un tema desarrollado que ha sido claro, sencillo y profundo, lleno de conocimiento y de sabiduría y unas láminas bellas, dignas de arte. Te felicito, has perdido, bueno, no, has invertido muchísimo tiempo en esta exposición y realmente ha sido todo un éxito. A pesar de que Mercurio ha estado haciendo de las suyas, ha salido adelante con viento en popa. Pues muy agradecido, que te deseo que pases una feliz Navidad a ti y a todos, y le pediría a Zulay que haga el favor de cerrar esta bellísima y excelente charla, y por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. A David, porque es un tema realmente muy difícil de conseguir y él nos ha dado algo así como el extracto de su conocimiento. La verdad es que muy interesante. Ya todos deben saber lo difícil que es conseguir información sobre Lili. Entonces, bueno, hemos disfrutado de él. A todos les deseo que tengan una feliz Navidad y un venturoso año 2025. Muchísimas gracias. Nos vemos en enero, Francisco? No, todavía la próxima semana vamos a cerrar con una plática de astrología médica, depresión, ansiedad, desde un punto de vista de astrología. Ok, gracias, Sería pues. la última. Un abrazo. Gracias. Gracias. Muchas La gracias. grabación estará más tarde el sábado para que revisemos esta plática tan profunda y veamos nuestras cartas. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias, David. Gracias. Buenas Excelente. Hasta tardes. luego. Gracias, Muchas Gracias. gracias. bendiciones. Muy buenas noches. Gracias, Buenas gracias, noches. David. Gracias.